Ok, aclaro de una vez. Cuando ingresen al salón es haciendo silencio. Yo no tengo por qué estar mandando a callar a ninguno. Ustedes ya están en primer año de la carrera. Entonces, por favor, cada vez que ingresen al salón de usos múltiples es para prestar atención a la clase. Yo no tengo por qué mandarlos a callar. Ya perdimos 5 minutos en la clase porque piensa que estamos en el colegio, debe ser. Yo no voy a estar mandando a callar a nadie. Hoyos, María Alejandra, ¿quién es? Cuéntame, Hoyos, ¿qué es radiología? Ok, no. ¿Qué es radiología? A ver, les explico algo de igual manera. Radiología es una materia, son solamente 7 clases, ¿ok? 7 clases sumando los 2 parciales. Si ustedes no van estudiando de acuerdo a nosotros, vayamos dando las clases, no van a ir entendiendo nada, porque una clase se va a ir sumando a la otra, ¿ok? Claramente yo voy a ir explicando y depende de ustedes si van entendiendo o no, porque ya el resto lo digo, ¿sí? Colombo, María, ¿quién es? Yo. ¿Quién? Yo. Cuéntame, Colombo, ¿qué es radiología? Pues la radiología es como en materia para nosotros aquí o ¿Qué es en radiología en general? Pues la radiología en general es la rama que estudia los exámenes radiológicos. Sí, no, ok, la ciencia, sí, es una ciencia que estudia entonces, ¿qué? ¿Alguien me puede decir? ¿No? Préstame cuando le digas a tu televisor. Ya le hago la habla. La radiología No. es un método que utilizamos una panorámica para hacer diagnóstico y prevención de enfermedades bucales. Ya vaya, no escucho. Ajá, cuéntame. La toma de una panorámica en la cual la utilizamos para la prevención y para el tratamiento de enfermedades bucales. Chévere, eso sería odontología. Entonces, la radiología es la ciencia que estudia el estudio, valga la redundancia, de las radiaciones para el empleo en usos terapéuticos, ¿ok? Es decir, para el uso en medicina y dentro de medicina se engloba odontología, ¿sí? Oropesa Kimberly, ¿quién es? Cuéntame, Oropesa, ¿entendiste cómo se producen los rayos X? ¿Mm? ¿A través de qué? De un tubo vacío, de un tubo vacío. A través de un tubo vacío. Ok. María Belén Pacheco. Cuéntame, María. Se usa una cámara con una energía Ok. para así poder revelar las imágenes Sí, pero ese uso rojo. del rayo X. ¿Alguien más? ¿Alguien quiera decirme cómo se produce de manera sencilla las radiaciones X? Ok, básico. La radiación X está producida por cátodo ánodo. Disparamos de cátodo a ánodo, que se dispara desde el cátodo hacia el ánodo. Electrones. Exacto, nube de electrones, ¿ok? Entonces, cuando esta nube de electrones choca ¿con qué choca? La placa de tungsteno. Con placa de tungsteno, hace una colisión, ¿ok? Por frenado brusco. Bueno, esta colisión es la que me produce los rayos X, ¿ok? Importante que no lo expliqué la semana pasada, esta colisión me va a producir rayos X de onda larga y de onda corta. Esto es
importante para entenderlo para la clase del día de hoy, por eso estoy comenzando desde acá, ¿sí? Al producir rayos X de onda larga y de onda corta, pues adelante. Es importante que entiendan que los de onda larga son los rayos X que van a tener la energía necesaria para poder atravesar cuerpos, ¿ok? Los rayos X de onda, ¿ya lo dije? Disculpen, no, onda corta. Onda corta son los que atraviesan o tienen la fuerza de penetrar cuerpos, ¿ok? Los de onda larga no tienen la fuerza necesaria para atravesar todo el cuerpo, es decir, los rayos X de onda larga penetran el cuerpo, pero no logran atravesarlo en su totalidad. Entonces, el cuerpo humano absorbe estos rayos X de onda larga y es cuando empiezan a haber daños a nivel de sistema, ¿ok? Entonces, se entiende, rayos X de onda corta son los que logran atravesar completo y rayos X de onda larga no pueden atravesar cuerpos completos, ¿sí? Entonces, ¿qué entendemos por radioprotección y bioseguridad? Nada. Bueno, yo me puedo parar acá a escribir la clase si ustedes quieren, ¿sí? Yo les voy a decir lo que me sé y listo. La idea de hacer la clase interactiva es que a ustedes les quede un poco más. Yo no tengo problema en pararme, escribirles todo lo que sé y nos vemos la semana que viene, ¿ok? Por eso les di el temario, por eso les di también los libros de donde no han pasado las clases, para que ustedes puedan leer un poco, ¿sí? Si ustedes quieren que yo me pare aquí y hable, ¿listo? Depende netamente de ustedes, ¿ok? Entonces, radioprotección y bioseguridad son un conjunto de normas o reglas que utilizamos, ¿ok? Para proteger tanto al operador como al paciente. A ver, a pesar de que las radiaciones, ¿sí?, son directamente para estudiar las distintas partes del cuerpo humano, ¿sí? Es decir, donde irradiamos al paciente, una vez que nosotros utilizamos estos equipos de radiología, si no tomamos las medidas necesarias, el operador también puede ser irradiado, ¿ok? Y esto es importante, estas medidas de radioprotección y bioseguridad fueron creadas con el fin de proteger tanto al operador como al paciente, ¿ok? Entonces, tenemos las radiaciones ionizantes, ¿sí?, son perjudiciales y producen cambios biológicos en el tejido vivo. Es lo que les estaba explicando. Vamos a tener varios tipos de radiaciones. En odontología utilizamos las radiaciones X y también utilizamos lo que son las radiaciones gamma, ¿ok? Las radiaciones gamma son utilizadas más que todo en equipos tomográficos, pero las que van a utilizar ustedes de lleno a nivel de carrera son las radiaciones X, que son las producidas por equipos panorámicos y equipos periapicales, ¿se entiende? Sí. Importante. ¿Cómo producen entonces estas radiaciones X cambios a nivel de el cuerpo humano? Vamos a tener estos efectos biológicos a la radiación, que se dan estos tres efectos principalmente. Vamos a tener efectos somáticos deterministas, efectos somáticos estocásticos y efectos genéticos estocásticos. ¿Cuál es la diferencia de cada uno de ellos? Bueno, el efecto somático determinista, como lo dice el nombre, está determinado por la cantidad de radiación que va a recibir un paciente, ¿ok? Es decir, este efecto está determinado o está dado por un umbral. ¿Qué quiere decir esto? Hay un umbral mínimo necesario para que pueda producir daño, ¿ok? En este efecto somático determinista lo que va a haber es muerte celular a nivel de tejidos y órganos, y se va a representar en un lapso no mayor a 24 horas. ¿Cómo se representa? A nivel de cuerpo podemos tener zonas eritematosas, podemos tener quemaduras, ¿sí? Lo importante es que esta, como les indico, va a ser al instante, por más allá de 24 horas, y es por muerte celular, ¿ok? Luego tenemos entonces lo que es el efecto somático estocástico. Como lo dice su propio nombre, ¿alguien sabe qué significa estocástico? ¿No? No. Ok, estocástico significa algo aleatorio, ¿ok? Es decir, entonces, efecto somático estocástico afecta células somáticas de manera aleatoria. Acá, a diferencia del efecto somático determinista, este no necesita un umbral. Es decir, por más pequeña que sea la dosis que recibe el paciente o por más alta que sea la dosis que recibe el paciente, se va agregando de manera acumulativa al cuerpo.
Y a diferencia del efecto somático determinista, el efecto somático estocástico produce alteración o mutación a nivel del ADN celular, ¿ok? Por lo que crea a largo plazo cáncer como leucemia o algún cáncer de tipo sólido, ¿ok? Entonces, efecto somático tiene efecto somático determinista tiene efecto un lapso no mayor a 24 horas, ¿ok? Y tiene un umbral mínimo necesario para causar daño. ¿Se entiende eso? Ok, efecto somático estocástico es un efecto que se va dando a largo plazo, es de manera acumulativa, no necesita un umbral, sino que por más alta o más pequeña que sea la radiación, se va acumulando en el cuerpo y esto es lo que va a causar daño a nivel de la célula, ¿ok? Porque crea mutaciones a nivel del ADN celular. ¿Se entiende hasta acá? Perfecto. Luego tenemos lo que es el efecto genético estocástico. Este efecto genético estocástico, a diferencia de los otros dos, es que no afecta al operador directamente, es decir, no afecta a la persona que se está irradiando, sino que afecta a su herencia, es decir, afecta a estas células a nivel de esperma y ovarios, por lo que hace que al momento de la fecundación haya alteraciones genéticas, es decir, no afecta a operador, sino que afecta a descendencia. ¿Se entiende? Perfecto. Pero ¿cómo llegamos entonces a estos efectos? ¿O cómo llegamos a que estas células o el ADN celular de estas células puedan alterarse? A través de un efecto que se llama ionización, ¿ok? ¿Alguien sabe qué es ionización? ¿No? ¿Cómo? Es alteración, ¿ok? Es la alteración de la estabilidad de una molécula. ¿Ok? La ionización, ¿sí? Para llegar a estos efectos biológicos que les estoy explicando, tienen que ionizarse con unas moléculas a nivel de cuerpo para que puedan perder esta estabilidad. ¿Ok? Entonces, una vez que se irradia el paciente, ¿de qué está compuesto el cuerpo generalmente? Sí, pero el cuerpo, o sea, ¿su mayor composición de qué es? Agua. Exactamente. ¿Ok? Para que exista ionización, generalmente estas radiaciones van a afectar a las moléculas de agua. ¿Cómo está compuesta una molécula de agua? Exactamente. ¿Dos hidrógenos y qué más? Exacto. Cuando existe o cuando hay radiación, ¿sí? La radiación va a alterar la estabilidad de esta molécula de agua, eliminándole un hidrógeno. ¿Ok? Para llegar a eliminarle esta molécula de agua va a pasar a través de dos tipos de ionización. Vamos a tener la ionización directa de macromoléculas, es decir, la radiación afecta directamente el ADN de esta célula, ¿ok? Y de segunda manera tenemos la ionización indirecta, que es a través de hidroperóxido o peróxido, es decir, con que se come esto. Una vez que se irradia la molécula, ¿ok? Esta molécula va a producir este hidroperóxido. Una vez que se crea el hidróxido, se crea esta sustancia tóxica, ¿ok? Que crea alteraciones a nivel del ADN celular. Entonces, la diferencia de las ionizaciones es básica. La directa afecta directamente lo que es el ADN celular, y la ionización directa crea primero este compuesto o esta sustancia tóxica que posteriormente altera el ADN. ¿Se entiende? Eso es lo básico y es lo que necesito que entiendan. ¿Preguntas? Luego tenemos a Lara. ¿Alguien me traduce lo que dice acá? ¿Ah? ¿Cómo? Exactamente. ALARA es un conjunto de reglas que se crearon a lo largo de 1900, ¿ok? Para poder crear entonces seguridad tanto a nivel del operador como a nivel del paciente. Y es tal cual como explica, o la traducción que explica su compañero. Tan bajo como sea razonablemente posible, ¿ok? Entonces, ALARA se implementaron, estas reglas de ALARA empezaron a implementarse a partir de 1970. Y lo que buscan, como les expliqué anteriormente, es reducir entonces la cantidad de radiación que pueda tener el operador y que al paciente que se irradia, ¿ok? Pero ¿cómo logramos esto? Como vemos acá en el análisis, tenemos tres objetivos o tres principios principales que serían tiempo, distancia y blindaje, ¿ok? Estos son los tres principios fundamentales de ALARA y son los tres principios que deben cumplirse cada vez que ustedes estén en un área o en un centro de radiología.
Vamos con el primer ítem, ¿ok? Tiempo. ¿Quién quiere saber por qué es uno de los primeros principios en alarma? Por el tiempo de exposición. del Exactamente. ¿Ok? Si nosotros disminuimos el tiempo de exposición a la que exponemos a un paciente, vamos a disminuir considerablemente estos efectos estocásticos que podemos producir en el paciente. ¿Se entiende eso? Disminuimos tiempo de exposición, disminuimos alteración. ¿Ok? Luego tenemos el segundo ítem, que el segundo ítem es distancia. ¿Ok? La distancia es porque cuando le está explicando esto del rayo X de onda larga y de onda corta, ¿ok? Se dice que estos rayos X de onda corta pueden llegar hasta un máximo de 1.90 metros. Entonces, la distancia mínima necesaria en la que nosotros debemos encontrarnos o separados de lo que es el cabezaño, el rayos X o el emisor de los rayos X es de mínimo 1.90 metros, es decir, 2. Fíjense cuando ustedes vayan a clínica que estos cables con los que nosotros disparamos los rayos X de un periodical completo son estirables, ¿ok? Y lo máximo que va a estirar este cable es 2 metros, porque es una regla universal basada en alarma, ¿ok? Por último tenemos lo que es el blindaje. El blindaje no habla más que hay que proteger entonces el área donde está el equipo que produce o el que es emisor de rayos X. ¿Cómo se protege entonces esta área? Creando o colocando en las paredes una lámina de plomo, ¿ok? Una lámina de plomo de 0.5 milímetros o hasta máximo 1.5 milímetros. Esta lámina de plomo lo que va a hacer un material muy denso, igual que en el equipo de rayos X, si recuerdo en la primera clase, absorbe entonces estas radiaciones que no me funcionan o estas radiaciones que no necesito que atraviese el cuerpo, ¿ok? A pesar de que el equipo de rayos X tiene esta carcasa emplomada que se encarga de absorber todas estas radiaciones dispersas que no me funcionan, ¿ok? Pueden haber filtraciones a través del equipo, ¿sí? Es decir, esta carcasa puede tener pequeñas aberturas en donde estas radiaciones X puedan filtrarse. Entonces, estas paredes emplomadas, si el operador se encuentra por detrás de las paredes, cubre o se protege de estas radiaciones que puedan filtrarse por esta carcasa de plomo. ¿Se entiende? Además, aquí estamos hablando solamente de protección del operador. ¿Cómo protegemos entonces a lo que es el paciente? Bueno, para proteger o blindar al paciente hay que utilizar entonces protectores tiroideos, ¿ok? Para proteger entonces glándula tiroides, para proteger entonces cuerpo, ¿ok? Utilizamos petos de plomo. Esta es la manera de poder proteger al paciente y de que se invade lo menos posible o solamente la zona que necesitamos. ¿Se entiende? Como les está indicando, vamos a tener entonces medidas de radioprotección. ¿Cómo lo hacemos? Protección al paciente. Protección al paciente con esto que les estoy indicando. Colocamos peto, colocamos protector tiroideo. Luego tenemos calibración del aparato. Como les está indicando, a pesar de que estos aparatos tengan entonces una carcasa de plomo que se encarga o evita que estas radiaciones dispersas salgan de él, hay momentos en que esta carcasa puede tener microfiltraciones, ¿ok? Entonces estos aparatos deben calibrarse, ¿ok? Luego tenemos la colimación. Recuerden que la colimación es una ventana libre de plomo que le va a dar forma entonces al haz de rayos X, a lo que yo necesito irradiar. Claramente, si yo tengo un equipo cubierto de plomo y solamente tengo una ventana reducida por donde van a salir las haz de rayos X, esto va a filtrar de manera considerable, ¿sí?, la radiación que se le puede emitir a un paciente. ¿Se entiende? Luego tenemos películas ultra rápidas. A lo largo de la carrera se van a dar cuenta que van a empezar a utilizar entonces películas de revelado químico, ¿ok? Estas películas de revelado químico, una de las maneras de reducir entonces la radiación al paciente es utilizar películas ultra rápidas, ¿ok? Anteriormente, o al principio, cuando se vieron estas películas, empezaron a utilizar las películas clase A. Hoy en día llegamos a películas clase D y clase E, que son películas que captan la imagen de manera mucho más rápida y podemos disminuir los tiempos de exposición para no tener que exponer tanto al paciente a estas radiaciones, ¿ok? Protección de gónadas, no hablamos allá de que proteger las estructuras del cuerpo y unas técnicas intra y extrabucales de manera adecuada, ¿ok? ¿Quién quiere creer o quién quiere saber por qué una técnica intra o extrabucal de manera adecuada va a reducir
entonces la exposición de un paciente a radiaciones ionizantes. Porque, ¿Bien? Dígame. O sea, lo que quiero. porque, o sea, evita que la radiografía salga mal y no tengamos que exponer al paciente nuevamente a... Perfecto. Tal cual es, ¿ok? Si nosotros utilizamos técnicas de manera inadecuada, tenemos que volver a irradiar al paciente para tomar una nueva radiografía, ¿ok? Entonces, si nosotros utilizamos una técnica adecuada, no se tiene que repetir radiografía y por ende no irradiamos al paciente de manera innecesaria, ¿sí? Luego tenemos también protección a profesionales, más de lo que les estoy explicando. Distancia, ubicación, ¿ok? Distancia mínimo 1.90 metros, es decir, 2 metros de distancia del aparato emisor. Ubicación, nunca nos vamos a ubicar por detrás del aparato, ¿sí? Estos brazos, generalmente los periapicales que tienen brazos, van a tener un brazo que me va a permitir sostener el aparato en la zona que yo quiero, ¿sí? Nunca nos vamos a quedar hacia la zona 12 del aparato, es decir, de frente, porque podemos recibir radiaciones ionizantes dispersas que salen de la carcasa de plomo, ¿ok? Como le indica acá, no sostenemos la película. Si el paciente, eso lo vamos a ver más adelante, para tomar películas radiográficas vamos a tener dos técnicas que pueden ir leyendo sobre eso. Vamos a tener la técnica de bisectriz, anótenlo para la semana que viene, técnica de bisectriz y técnica de polo paralelo, ¿ok? Entonces, son las dos técnicas que nosotros utilizamos para tomar radiografías de manera intrabucal. Cuando nosotros utilizamos la técnica que se llama polo paralelo, utilizamos un dispositivo que es el que ustedes realizan en la clínica, ¿ok? Este dispositivo generalmente lo muerde el paciente, pero el paciente con dificultades anatómicas o con variantes anatómicas que dificultan la toma de esta radiografía, ¿ok? Al momento de dificultar esta toma, vamos a tener que utilizar entonces la otra técnica llamada bisectriz, que es una técnica en la que no utilizamos un cono, ¿sí? Sino que nos basamos sobre las estructuras del mismo paciente, ¿ok? Como se basa sobre las estructuras del mismo paciente, el mismo paciente es el que debe sostener la película, ¿ok? Muchos odontólogos cometen el error de quedarse a sostener la película para facilitarle entonces la atención al paciente. Pero si ustedes empiezan a sostener la película entre paciente y paciente y tienen, bueno, una consulta exitosa, por lo menos 10 pacientes, son 10 veces mínimamente que se están irradiando, ¿ok? Entonces aquí es cuando empiezan a producir los cambios a nivel de profesional, por eso deben de cuidarse, ¿se entiende eso? Siempre el paciente debe sostener entonces la película, no sostenemos cabezal. Cuando empiecen a utilizar estos equipos de radiografía en la universidad, se van bueno, actualmente este año cambiaron todos los cabezales, eso es bueno para ustedes, pero en mi época estos cabezales por el uso se van dañando, ¿ok? Entonces empiezan a moverse porque no sostienen la posición en la que se la dejas al paciente. Entonces muchos cometíamos el error de quedarnos a sostener el cabezal del rayo X para que no se moviera y no saliera mal la película. Pero eso está mal para el profesional, ¿ok? Porque imagínense entonces a nivel universitario, donde tienes 8 pacientes infantiles, 8 pacientes adultos, y rodearte por cada uno de ellos, la película es alemana y nuevamente empiezan a haber cambios a nivel celular, ¿ok? Y por último, medidas básicas de bioseguridad, ¿ok? ¿Quién cree o por qué cree que mezclamos entonces las medidas de bioseguridad a nivel de radiología? ¿Qué es bioseguridad? Tratamiento de bioseguridad, creo. No, en estomatología. Esos son uno de los primeros temas que dan en estomatología. ¿Qué es bioseguridad? O sea, me imagino que se refiere a la protección que utilizamos nosotros con el tapabocas, guantes. Ok, eso forma parte de lo que es la bioseguridad, ¿ok? Pero ¿por qué más creen que utilizamos medidas de protección a nivel de bioseguridad en radiología? Ok, sí, por ahí vamos. ¿Alguien más? porque estamos en contacto con la cavidad bucal. Ok, Seguimos en vamos contacto por con la aquí. cavidad bucal. ¿Sí? ¿Qué más? Y entonces la saliva puede ser Perfecto. contaminante. Como les estoy explicando, en radiología utilizamos diferentes posicionadores a nivel de cavidad oral. Primero, no utilizamos, no tocamos al paciente, ¿sí? Para evitar la contaminación cruzada del Exacto, paciente. esa es la respuesta, ¿ok? Es decir, en radiología utilizamos dispositivos de manera intrabucal, ¿ok? Primero, no tocamos al paciente sin guantes, ¿ok? Siempre tenemos que colocar guantes porque según las medidas de bioseguridad, ¿ok? Todo paciente es altamente contagioso.
¿sí? Debe tratarse de manera universal. ¿Se entiende eso? Segundo, debemos utilizar tapabocas. ¿Ok? Recuerden que en odontología se trabaja demasiado con aerosoles. ¿Ok? Si no utilizamos tapabocas, podemos contaminarnos de distintas cosas a través de estos aerosoles. Por eso siempre es importante utilizar tapabocas. Entonces, ya llevamos guantes, tapabocas. Como les está explicando, utilizamos también distintos posicionadores de manera intrabucal. Si yo utilizo un dispositivo con mi compañero acá y no lo lavo, pero desinfecto, y lo utilizo con la compañera acá, estaría haciendo entonces ¿qué? Exactamente. ¿Ok? Por eso es importante relacionar entonces la bioseguridad en radiología. Siempre desinfectar los equipos que vayamos a utilizar, ¿ok? Y utilizar las medidas básicas necesarias para ustedes protegerse como operadores, ¿ok? Luego tenemos el manejo del paciente. Como le ven acá, vamos a consultar si el paciente está gestando. ¿Ok? Súper importante, es la primera regla y en todo centro radiológico debería existir el aviso, incluso antes de entrar al centro, que indique a la mujer que si está gestando no puede tomarse radiografías intra ni extrabucales. ¿Ok? Solamente si vamos a estar en el segundo trimestre del embarazo, el único trimestre permitido y siempre y cuando sea avalado por su ginecólogo obstetra, es que nosotros vamos a tomar la radiografía indicada. ¿Okay? Luego retiramos entonces lo que son los objetos metálicos, objetos removibles y aparatos de ortodoncia. ¿Por qué? Para que la onda choca con... ¿Por qué? Porque la onda choca con estos... Ok, si hablo de objetos metálicos, ¿sí? ¿Qué densidad creen que tengan los objetos metálicos? ¿Alta densidad o baja densidad? ¿Cómo? Perfecto. Si tenemos alta densidad, ¿ok? El rayos X no logra atravesar este objeto, ¿ok? Por lo que va a salir como una imagen muy clara sobre la radiografía que nosotros vayamos a tomar. Es decir, causa alteraciones a nivel de las radiografías. Esto es importante. Por eso, cada vez que un paciente ingrese al centro, o a su clase o a su sala clínica, lo primero que vamos a hacer es retirar todos los objetos metálicos que este paciente tenga dentro de cavidad oral o del cuello hacia arriba. Cadenas, zarcillos, collares, aparatología removible en boca, ¿ok? Piercings, ¿se entiende? Piercings a nivel de nariz también es retirado, ¿ok? Todo lo que pueda crear una interferencia a nivel de estructuras anatómicas orales, las vamos a retirar. De todas maneras, esto lo vamos a ver en el periodical completo y van a entender por qué en las distintas zonas de la cara hay que eliminar entonces estos aparatos metálicos porque pueden interferir con distintas estructuras anatómicas. ¿Okay? Luego tenemos seleccionar los factores de exposición y aproximar el paciente al tubo de rayos X. Pero claramente, una de las primeras reglas de ALARA es tiempo. ¿Okay? Mientras nosotros utilicemos la menor cantidad de tiempo de exposición en un paciente es mucho menor. Si utilizamos películas ultra rápidas, como se lo expliqué, estas películas van a ser mucho más sensibles, por lo que van a captar la imagen de manera mucho más rápida y no se necesita irradiar al paciente tanto. ¿Sí? Y seguir los principios de control de infecciones y protección radiológica. Es más de lo mismo. Utilizar entonces estas medidas de protección de blindaje, es decir, petos de plomo, collares tiroideos, ¿ok? Para evitar que el paciente se irradie más de la cuenta. También tenemos consideraciones especiales. Vamos a tener, como se les expliqué al principio de la clase, que hay pacientes que van a tener variaciones anatómicas que van a dificultar la toma de una radiografía intraocular. Vamos a tener macroglosia. ¿Alguien sabe lo que es macroglosia? Macro es perfecto. Glosia, perfecto. Entonces, pacientes con lengua muy grande, es decir, pacientes, por ejemplo, con síndrome de Down, van a tener este músculo de manera hipertrófica, ¿ok? Y va a dificultar el uso, sí, de radiografías intraoculares. Es decir, nosotros no vamos a poder posicionar un XCP de manera correcta en pacientes con la lengua muy extensa o con este músculo muy hipertrófico, ¿ok? Luego tenemos microstomía. ¿Alguien sabe lo que es microstomía? ¿No? Ok, micro, a diferencia de macro, es pequeño, ¿sí? ¿Y saben lo que es tomía? Ok, hablamos entonces de un paciente con una cavidad oral un poco más pequeña, ¿ok? Dependiendo del tamaño, claramente hay pacientes con estructuras anatómicas mucho más pequeñas, lo que dificulta usar XCP, por lo que tenemos que entonces pasar de una técnica de cono paralelo a bisectriz. Luego tenemos arcadas genitales estrechas, como lo vemos
en la foto, esto es un paciente con un paladar de tipo ojival. Esto es un paladar de tipo triangular, eso lo van a ir viendo más adelante. Yo creo que no sé si lo ven en hematología, no lo ven, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Bueno, esto es un paladar de tipo triangular que dificulta colocar entonces los diferentes tipos de películas de manera intrabucal, y entonces hay que jugar con las distintas técnicas para poder obtener una imagen, ¿sí? O la imagen que deseamos. Tenemos pacientes obesos. Pacientes obesos, los carrillos, ¿ok? Pueden verse de manera también hipertrófica. Vamos a tener mucho tejido adiposo, sobre todo hacia esta zona, lo que dificulta poder mover los posicionadores dentro de boca. Y por último, torus, ¿ok? ¿Alguien sabe qué es un torus? ¿Qué son? Exactamente. El torus es un crecimiento benigno óseo, ¿ok? Y puede encontrarse a nivel de paladar o puede encontrarse a nivel de piso de boca. Por lo que claramente, como lo ven acá, son estas proyecciones óseas, en este caso en piso de boca, que pueden alterar la ubicación de este cono de rayos X o este XP, perdón, mejor dicho, sobre este piso de boca, lo que me va a dar una angulación incorrecta de este XP y no me va a permitir obtener una buena imagen. Claro, estas son consideraciones especiales que en cada caso, que en algún momento tengan pacientes con este tipo o estas variaciones anatómicas, simplemente se deja un aviso, ¿ok? Doctor, en el caso de que ustedes son estudiantes, doctor, el paciente tiene un torus, doctor, el paciente, pero son conceptos que tienen que manejar como estudiantes de odontología, ¿ok? Doctor, el paciente tiene un paladar muy estrecho de tipo ojival, entonces el doctor va a estar claro que la radiografía no va a salir de la manera más idónea por estas variaciones que tiene el paciente. ¿Se entiende? Actualmente, menos, como se lo expliqué en un principio, menos, o sea, cuántas veces menos irradiamos al paciente va a ser mucho mejor para él porque disminuimos el tiempo de radiación y disminuimos efectos estocásticos sobre su célula. Actualmente, si nosotros irradiamos al paciente de manera innecesaria, se considera hoy en día, gracias a las leyes de Lara, un tipo de iatrogenia, ¿ok? Es decir, no tenemos que irradiar al paciente de manera innecesaria, solamente lo vamos a irradiar siempre y cuando sea necesario, es decir, solicitamos una panorámica siempre que la necesitemos, o vamos a solicitar estudios de rayos X periapicales siempre y cuando lo necesitemos, no va a ser de manera indiscriminada, ¿se entiende? Tenemos también niños con dificultades o con condiciones especiales, ¿okay? Que presenten alguna dificultad para cooperar. En este caso, como les expliqué, ustedes no se encargan, ¿sí? El que se debe irradiar es el representante legal del paciente. Si es un niño, claramente su papá. Si es un adulto, el representante legal o el responsable de la supervisión de este tipo de pacientes, ¿sí? Si es, por ejemplo, que tiene que tomar una radiografía periapical, papá, mamá o el representante legal es el que sostiene la radiografía, porque dependiendo del avance de la condición del paciente, hay pacientes que colaboran, otros que no. El paciente o el papá, disculpen, es el que va a sostener película, ¿ok? Y vamos a tener entonces dificultades neurológicas como temblor o parálisis, ¿sí? Este tipo de condiciones especiales no nos van a permitir poder sostener, o no le van a permitir al paciente poder sostener entonces los posicionadores dentro de boca, pero ellos generalmente, si existen un tipo de consulta, van a ir acompañados. Y el acompañante siempre es el que se va a irradiar, operador, odontólogo o asistente no se irradia, ¿ok? ¿Se entiende? ¿Preguntas? Perfecto. Para la semana que viene, porfa estudien lo que es XCP, técnica de cono paralelo, y técnica de bisectriz, ¿ok? Para que lo vayan entendiendo. Solamente leanlo, claramente van a tener muchas preguntas, pero lo que yo quiero es que vayan leyendo para poder aclarar y ustedes puedan aprovechar y mejor venir a la clase, ¿ok? Porque si llegan a la clase sin leer, hay muchas cosas que yo no les voy a poder aclarar, ¿ok? Nos vemos la semana que viene.